más personas que de alguna manera no tienen algún conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la materia, clínica procesal del derecho fiscal. Sí, mi nombre, el horario, la fecha. Es lo que les voy a subir ahí a la plataforma de Classroom. ¿De acuerdo? Ya la clave. Ahorita les voy a proporcionar la clave. Entonces, para nosotros ingresar a lo que es el Classroom, es importante que tengamos el Google Chrome. No sé si tengan el Google Chrome, ¿sí? Sí. Y ya que tengamos el Chrome, pues le ponemos aquí Classroom. Y ahí aparece el Classroom. Voy a crear la clase. Y ya que tengo mi clase, pues les proporciono el código para que ustedes puedan agregarse. Recuerden que deben de tener una cuenta de correo del instituto de Uniceba para poder acceder a lo que es el Classroom. ¿Sale? Ya que están en Classroom, ahí les voy a estar subiendo varias actividades. Les reitero, ahí va a estar su cronograma, va a estar algunos videos, les voy a subir algunos libros. Sobre los libros, pues vamos a estar ahí comentando algunas cosas. Les voy a ir dejando lecturas de los libros. Vamos a ir trabajando sobre cuestionarios. No sé si les gustan los cuestionarios, a mí sí me gustan. Entonces les voy a ir dando, voy a procurar cada clase estar dándoles su cuestionario respecto a la materia para que vayan más o menos avanzando ahí con la temática. ¿De acuerdo? La clase se las voy a estar proyectando aquí, pero sí no me gustaría que estuvieran así pues estáticos, ¿no? Sino me gustaría que estuvieran anotando, sacando sus resúmenes, contestando las interrogantes, ¿sale? El día de hoy vamos a ver qué es eso de fiscal, quiénes son los que tienen que ver con la materia fiscal, qué es el acto fiscal, es lo que vamos a estar viendo y a mí me gustaría que estuvieran tomando nota y estuvieran interactuando, ¿de acuerdo? La materia fiscal es, desde mi punto de vista, muy importante. Como lo vamos a ver, pueden litigar en varias áreas en materia fiscal. A lo mejor ustedes piensan que lo que tiene que ver con fiscal solo es impuestos, pero no es así. Se litiga en otras áreas como propiedad intelectual, materia ecológica, aguas nacionales y todas las leyes federales que tengan que ver con una autoridad y esa autoridad emita un acto. Todo eso se litiga en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal, o sea, en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En materia de responsabilidades de los servidores públicos, pensiones, o sea, son muchas materias las que ustedes pueden litigar. Por ejemplo, en los juzgados civiles se litiga civil y familiar, ¿verdad? Es lo normal, ¿sí? En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se litigan más de 7 materias jurídicas. ¿Sí? Más de 7 áreas diferentes. Entonces es muy amplio, es muy vasto y es muy importante para ustedes, ya que pues es un área más en la que ustedes pueden ejercer y sobre todo obtener ingresos, que muchas veces nosotros decimos es que pues yo quiero tener un ingreso. Es muy bonito litigar en justicia administrativa, porque lo vamos a ver más adelante. Lo único que hacemos es presentar la demanda y el proceso se va solito. No tenemos que hacer absolutamente nada. Y si lo presentamos en línea, ni siquiera tenemos que ir a lo que es el tribunal. ¿Sí? Entonces es algo muy, muy interesante porque nos permite dedicarnos a otras actividades. Yo solo litigo esa área porque es la que me alcanza el tiempo a litigar. En ese sentido, porque no tengo que estar yendo a los juzgados. ¿Sí? Entonces, normalmente solo voy a entregar la demanda, casi normalmente. En algunos procesos sí tengo que ir otras 2 veces, a lo mejor, pero eso es lo normal, una sola ocasión. Entonces es algo muy interesante, ¿no? Porque nosotros cuando estudiamos derecho decimos, es que ya me gustaría litigar, ir a los juzgados. Ahí ni siquiera tienen salas así de oralidad ni nada de esas cosas.
como ahora ustedes lo conocen, porque todo es por escrito. Sí hay una etapa oral, pero no es muy común que se litigue en materia oral en el ámbito administrativo. Solo hay una excepción que vamos a ver más adelante. Entonces sí me gusta mucho. Yo desde que estaba con ustedes en séptimo, octavo semestre, empecé a llevar mis materias de fiscal y desde ahí me llamó mucho la atención. Y después de estudiar la licenciatura me metí a estudiar una especialidad en impuestos a comercio exterior y luego me metí a estudiar la maestría en fiscal. Entonces eso es lo que a mí me apasionó desde que era estudiante de Derecho como ustedes. Eso de la hacienda pública me gusta mucho, me atrae y leo mucho sobre ello y escribo también sobre esas materias y doy clases de fiscal aquí en la universidad. Doy Derecho Fiscal, Procesal Fiscal, muchas otras materias he dado aquí sobre temas tributarios. Entonces para mí es un gusto pues poderlos apoyar. Por azares del destino, sí he litigado otras materias, he litigado penal, laboral, mercantil, civil, son las que también por azares del destino he litigado y pues me permiten comparar y les voy a comparar mucho el proceso que es el fiscal con esos otros procesos que ustedes pueden encontrar allá afuera y eso se va a volver muy interesante porque lo vamos a hacer tipo comparativo, es decir, cómo se maneja en el procesal fiscal y cómo se maneja en el procesal civil, procesal mercantil, procesal laboral, ¿sí? Procesal familiar. Y eso les va a ser muy interesante porque al momento de hacer esos comparativos, pues ustedes van a obtener otra información que a lo mejor no tenían muy precisa de esos procedimientos. ¿Sale? Entonces sí es muy, muy interesante. Pero sí, normalmente les comentaba que me dedico a lo que es materia administrativa. Todo lo que tiene que ver con el ámbito administrativo de la administración pública, sobre todo de la federal. Casi no veo administración pública estatal, porque también se divide en tres, se divide en municipal, estatal y federal. Entonces yo estoy muy metido en lo que es el ámbito federal específicamente. Entonces leo casi todos los días el diario oficial de la federación, porque ahí se publican leyes federales o reformas a leyes federales. Estatal, casi no me meto en ese ámbito, es otro mundo totalmente diferente al federal. No, es similar, pero son otro cuerpo de leyes un poquito diferentes porque incluso a nivel estatal tenemos una constitución, ¿sí? Tenemos una constitución estatal y tenemos leyes estatales, entonces es otra materia totalmente distinta. Sí he litigado en el contencioso estatal, sí he llevado juicios estatales y he llevado juicios municipales, sí he presentado demandas en esos ámbitos, pero me especializo un poquito más en lo que es la materia federal, ¿sale? En todas las leyes federales. Me gusta mucho leerlas, cuando sale una nueva, pues también me encanta leerla, ¿sale? ¿Anotaron el código? Ya se pueden agregar si traen su teléfono, la aplicación. ¿Sí? ¿Alguien ya se agregó en su teléfono? ¿Sí traen la aplicación en su dispositivo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a regresar al cronograma. Las fechas pues son un poquito tentativas, no precisamente van a ser las que están ahí marcadas, ¿sale? Pero vamos a ver el día de hoy el acto administrativo. Antes de que ustedes conozcan lo que es procesal fiscal, necesitamos saber de dónde surge el litigio fiscal. Por ejemplo, el litigio civil, ¿de dónde surge? Que vayamos a los tribunales a presentar una demanda civil, ¿de dónde surge? De una controversia entre particulares. De una controversia entre particulares, todos sabemos, puede ser entre un esposo o una esposa o entre personas totalmente desconocidas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos que saber nosotros aquí en la materia de dónde surge un litigio fiscal, de dónde se origina, cómo puedo yo llegar a tener un juicio fiscal. Es la primera parte que nosotros vamos a analizar aquí en la clase, ¿de acuerdo?
Y esos son las facultades de comprobación de la autoridad. Y lo vamos a comentar enseguida. Vamos a ver los procedimientos de la autoridad fiscal, cómo se tramitan, cómo se llevan a cabo. Vamos a ver la visita domiciliaria, revisión de gabinete. Ahorita lo explicamos todo esto. Yo creo que vamos a llegar a ver si podemos ver esta unidad completa el día de hoy, si no, pues lo que alcancemos. Vamos a ver qué es una visita, cómo se determina un crédito. Les voy a subir allá, claro, un crédito. Esta materia a mí me gusta mucho también porque me agrada leer. Imagínense ustedes que cuando un cliente me entrega un asunto a litigar, me han llegado a entregar los clientes cajas de documentos. ¿Sale? Cajas. Entonces, pues es mucha información. El cliente que más poquito me entrega son 2 hojas a veces, que es una multa, que también les voy a subir después una multa para que vean qué le pueden impugnar. Les voy a mostrar una demanda ya hecha de una multa. Y pues lo normalito, el cliente me llega con unos paquetes así de hojas. Y entonces a veces les voy a subir allá a Classroom así un paquete de hojas de todo lo que me entrega el cliente. Y lo tiene que leer. No sé ustedes cuál era su pensamiento sobre la carrera, pero la carrera que yo ejerzo como licenciado en Derecho implica leer y escribir. Todos los días estoy leyendo y todos los días estoy escribiendo. A eso me dedico, a leer y escribir. Dicen, los juzgados y eso. A los juzgados iba yo cuando recién salí de la licenciatura. Ahora van los que están aprendiendo. ¿Verdad? Con todo respeto. Pero así es. Estamos entonces, un abogado ya que tiene años de experiencia, ya no va a los juzgados, manda a otras personas. Estamos entonces, ese es el objetivo de mi profesión, entonces llegar un día nada más ponerme a leer y escribir, y es lo que ya estoy haciendo todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver los procedimientos, todos los procedimientos de la autoridad. Les voy a poner ejemplos. Les voy a subir una guía, ¿sí? La guía todavía no la puedo actualizar, no he tenido tiempo, pero aquí en la clase se las voy a estar actualizando. La guía la van a poder traer en su teléfono o sacarla aquí en la clase si quieren leer algo a detalle. Vamos a ver cuáles son las ilegalidades de los actos de autoridad. Les voy a anotar en qué se equivoca la autoridad. No sé si sepan lo que es derecho. ¿Saben lo que es derecho? ¿Cómo lo podríamos entender? Porque todos pensamos que estudio derecho, pero en sí, ¿qué es el derecho? Es algo que todavía no está muy aterrizado por personas. Pero para así ponerlo en palabras más sencillas, el derecho es el deber ser. Es lo que debe ser. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la conducta de las personas o comportamiento. Entonces, el deber ser, que hay diferentes tipos de derechos, ¿sabes? Ahorita lo comentamos, pero el deber ser, ¿qué implica? Pues implica que yo venga aquí al salón con mi cronograma, con mi clase preparada y que les explique. Ese es el deber ser, ¿no? Pero hay maestros, o habemos maestros, que no llegamos a eso, no venimos a dar la clase, no la tenemos preparada, no hacemos nuestra labor. Entonces nos estamos apartando del deber ser. Cuando alguien se aparta del deber ser, tiene una consecuencia. ¿Sí? Esa consecuencia, ¿qué implica? Normalmente, comúnmente, implica una sanción. Hay algunos que dicen que una multa, bueno, implica una sanción. ¿De acuerdo? Entonces, si no da la clase, si no la preparó, pues va a venir el licenciado Rodolfo y les va a llamar la atención, los va a regañar, ¿cierto? Y les va a quitar clase o les va a decir algo, etcétera. Entonces, ahí viene su sanción para esas personas que infringen
lo que es la norma, ¿de acuerdo? ¿Qué es la norma? Y a veces confundimos norma con derecho y ley con norma y así. ¿Qué es la norma? ¿Y es lo mismo que derecho? ¿Alguien trae una agenda de esas? No sé si han visto que venden que agenda laboral, que agenda mercantil, que agenda... ¿Sí? ¿Sí han visto eso? Sí, es como una... Bueno, ajá. ¿Y han visto una biblioteca donde hay un montón de libros de derecho y un montón de leyes? ¿Todo eso? Sí, eso es derecho. Derecho es todas las leyes, todos los libros, todo lo que hay respecto al ámbito jurídico. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Y una ley que es, bueno, pues abres toda la agenda es derecho. Abres la agenda y abres una ley y esa es ley, ¿no? Lo que está ahí en ese cuerpo. Ley federal del trabajo, ley federal de procedimientos administrativos, es una ley. ¿Y norma qué sería? El contenido, los artículos... Ya cuando lees el artículo 1 contiene una o varias normas. ¿Sí? Entonces esa más o menos es la diferencia. Entonces una norma es una regla de conducta. De cómo nos debemos comportar. ¿Sí? Esa norma tiene ciertas características. ¿Sí? Todos la debemos de cumplir. Si no la cumplimos, pues nos van a aplicar una sanción, va a tener una consecuencia. Entonces la norma es algo fundamental, pero no solo hay normas de un tipo, hay normas religiosas, hay normas morales, hay normas sociales, hay normas que debemos seguir aquí en el salón de clases, como poner atención, como anotar, como no faltar, como llegar puntual. En todos lados estamos plagados de normas. De hecho, decía un catedrático, desde que te despiertas ya estás cumpliendo con normas de todo tipo. Desde saludar a alguien, desde no respetar a los demás, o sea, desde que te despiertas tiene razón de ser. Dicen algunos especialistas, ya estás en el ámbito jurídico, ya estás en el ámbito incluso social, en el ámbito religioso, en el ámbito moral. Entonces, en todos lados estamos plagados de normas. Cómo me debo vestir, cómo me debo comportar, cómo debo hablar, qué debo hacer, qué no debo hacer. Estamos plagados de normas. Y hay de diferentes tipos. Y cada norma tiene una sanción. Las normas que no tienen sanción se llaman imperfectas. Entonces, toda norma para ser perfecta debe traer aparejada una sanción. ¿De acuerdo? Una consecuencia. En el caso de que no nos apeguemos a esas normas. Entonces, nos regulan nuestro comportamiento. Y entonces, ¿por qué roban, matan? ¿Por qué las personas agreden? ¿Por qué ustedes no llegan tarde, no te llegan temprano? ¿Por qué no hacen la tarea? A ver, díganme, ¿por qué? Si tenemos normas que nos dicen cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comportarnos, y por qué entonces si transgredimos esas normas. ¿Por qué? Porque tal vez su consecuencia no es tan fuerte como para que quede bien establecido el no volverlo a hacer. Muy bien, dice compañero, a lo mejor la sanción no nos implica pues, algún temor o alguna... O a veces se ignora la sanción. Exacto, el momento no pensamos en las consecuencias que puede traer el no actuar o el actuar de Así manera. es. Así es, entonces todos los que estamos aquí, todo el mundo, en mi opinión personal, transgrede las normas, de diferente tipo de norma o alguna ocasión, pero todos transgredimos las normas. Y eso implica, como dice el compañero, que en ocasiones no nos alcance la sanción. ¿Qué quiere decir? Pues que no voy a tener ninguna consecuencia. Hay personas que sí les puede llegar la sanción y ya están en proceso de que les llegue la sanción. ¿Y qué hacen? Pues los buscan a los abogados, a las abogadas. Entonces, nosotros como abogados o como abogadas, nuestra función es evitar la sanción. Evitar o buscar la sanción, porque a lo mejor nos contrata una persona para buscarla, ¿sí?
Entonces, ¿de qué vivimos? Pues vivimos de la gente ilícita, de la gente que comete transgresiones a las normas. Entonces, nunca me ha buscado una persona que no haya cometido la sanción. Entonces, normalmente, esas personas que a mí me buscan es porque sí infringieron las normas. Y están de ellas porque les van a aplicar una sanción. Entonces, vivimos de la ilicitud. Y entre más mal se comporte la sociedad, pues más abogados y abogadas se van a ocupar. El día que todos nos comportemos conforme al deber ser, pues ya no nos van a utilizar. ¿Para qué? No van a ocupar ni las leyes ni las normas. Eso va a ocurrir en una ocasión. ¿Cuándo? No lo sé. En el momento en que todos nos comportemos adecuadamente. ¿Qué nos ayuda a comportarnos adecuadamente? Pues valores, los valores que se inculcan en la familia. Nuestro cerebro va evolucionando, cada vez somos más inteligentes. Si ahorita nos pusieran en una máquina del tiempo y fuéramos al pasado, veríamos como tontos a nuestros antepasados. Y lo vemos y lo hacemos en ocasiones con las abuelitas o los abuelitos, ¿no? Decimos, ay mi abuelito, ay mi abuelita, ¿con qué cosas sale? Eso ya no va, es anticuado o está mal. ¿Por qué? Porque nuestra mente va evolucionando. Va a llegar un futuro en que no vamos a ocupar ni a las autoridades, ni vamos a ocupar las normas, porque solitos nos vamos a comportar de una manera correcta en la sociedad. Entonces, dentro de algunos miles de años, pues nuestra profesión va a desaparecer. Bueno, mientras tanto, pues estamos disfrutando de toda esa gente que cada vez se comporta más ilegalmente. El auge de nuestra profesión. ¿Sí? Entonces, así es. Y entre más ustedes vean allá afuera ilicitudes, más los ocupan. ¿De acuerdo? Sí, porque dicen, ay, mi vecino se pasa, chocó al otro, o sea, ¿por qué no se puede comportar? Bueno, pues, que bueno, que se está comportando mal, porque pues a lo mejor me ocupan en una aseguradora, me ocupan en un juzgado, me ocupan para hacer un trámite. ¿De acuerdo? Entonces es una de las profesiones que es un poquito más ocupada. Por ejemplo, un arquitecto, pues no siempre la gente está construyendo casas, ¿verdad? Pero sí, en el ámbito jurídico todos los días las personas están transgrediendo ese deber ser. Dentro de los que transgreden el deber ser están las autoridades fiscales. Las autoridades fiscales también están sujetas a normas que regulan su actuar. E igual si decimos que todos transgreden las normas, pues las autoridades forman parte de esas personas que transgreden las normas. Y esa transgresión a las normas nosotros la usamos para defender a nuestros clientes y evitar una sanción. ¿Hecho? Entonces nosotros buscamos en los errores del cliente, buscamos en los errores de nuestra contraparte, en los errores de las autoridades, para de ahí colgarnos y ganar el asunto. Ah, es que la contraparte se equivocó en esto. Ah, es que la contraparte no ofreció esto. Ah, pues aquí también. Ah, es que la autoridad dejó de hacer esto. Entonces nosotros como abogados estamos buscando normalmente las inconsistencias de nuestra contraparte. ¿Para qué? Pues para objetar y de ahí argumentar un medio de defensa o bien un agravio, etc. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es nuestro pilar fundamental? ¿En qué nos soportamos? Pues en la ley. En este caso, pues hay jerarquía de leyes, la Constitución y las leyes que de ella emanan. ¿De acuerdo? Ya quedamos que hay Constitución federal y estatal. Entonces, en ellas apuntalamos nuestros argumentos. ¿Sí? Entonces, este tema lo vamos a ver un poquito más amplio porque ya les voy a decir en concreto cuáles son esas ilegalidades. ¿Hasta aquí alguna duda? Una pregunta, ¿y cómo puede evaluar? Ahorita ya vamos a llegar a ese punto. Luego vamos a ver los recursos. Normalmente en otras materias los recursos son después del juicio. En materia fiscal los recursos son primeros antes de llegar al juicio. ¿Es que los primeros recursos para llegar a un juicio? Son optativos, lo vamos a ver. Pero su característica es que son antes de un juicio. Y en materia civil, ¿sale? Son después. O dentro del juicio. ¿Sale? ¿Estamos? Entonces, vamos a ver primero los recursos porque es lo que hay previo
a irnos a un juicio. Los recursos tienen una característica muy particular, los resuelve la misma autoridad, entonces ya sabrán que pues, nos contesta lo mismo, ¿no? ¿Sale? Y entonces ya después nos vamos a ir al juicio y vamos a ver el juicio contencioso, cómo se tramita, ante quién se tramita, en qué casos lo voy a tramitar, cuáles son los plazos, cómo se elabora. Les voy a hacer aquí un recurso, una clase les voy a redactar aquí un recurso para que vean cómo se escribe, les voy a redactar una demanda, y también les voy a mostrar un formato de una ya hecha, porque pues aquí en 1 hora y media no, casi normalmente en hacer una demanda me tardo pues una semana, pero trabajo 2-3 horas por día más o menos, ¿no? Entonces, para que se den una idea si está algo laboriosa, en materia laboral, por ejemplo, la demanda se hace rapidito, un machote y rápido, ¿sí? No tiene mayor complicación. Una demanda civil, pues 7-8 hojas. Una demanda fiscal, la última que hice, que fue la más cortita, eran 50 hojas. ¿Usted la ve? No por pasar una semana. Por eso es que es tan tardado, ¿no? ¿Sale? Y eso que usted ya, pues más. Y pues eso que ya más o menos he hecho algunas, pero aún así es muy complicado. Entonces a mí el cliente me entrega una hoja, ¿sí? Me entrega una hoja por los dos lados, ese es el acto, es la multa, y yo genero un documento de 50 hojas. La demanda más cortita que he hecho, más de menos hojas, con unas 27 más o menos. Aproximadamente. Es la más corta y esa la hice hace algunos años. Entonces, sí, ya la que más he hecho es de 130 hojas. 130 hojas. Tiene mucha jurisprudencia, doctrina, y tiene muchas cosas que yo no hice, que las tomo de otros lados, pero pues traes todo ese cúmulo de información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver toda esa parte, vamos a ver la demanda. Y después todo lo que se anexa a la demanda, la contestación, cómo se organiza el tribunal. Y por último vamos a ver lo que es el juicio de amparo. Se supone que ustedes ya llevaron amparo, ¿sí? Pero lo vamos a ver desde el punto de vista fiscal, cuáles son los tipos de amparos que puedo promover en materia fiscal, cuál es su trámite, ¿sale? Y con eso terminaríamos el curso del semestre, ¿sí? Entonces, normalmente el curso de amparo lo doy en un semestre. Yo espero explicárselos en unas 2 o 3 clases, darles todo lo que ustedes necesitan sobre el juicio de amparo. El juicio de amparo es más sencillo que un juicio fiscal, ¿vale? Entonces, muy fácil, nada más es técnico, pero es muy sencillo. Una demanda de amparo es muy corta, no tiene tantas hojas, ¿sale? Y vamos a las cosas tristes, que es la evaluación. Entonces, tomo en cuenta la asistencia, la participación y las tareas. Eso es importante, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta. Las tareas solo son por medio de Classroom. Ahí me van a subir sus tareas. Ya sea, las tareas, ojo, por favor, las tareas son a mano y se sacan fotos y se suben aquí. ¿Estamos? ¿Sí? No se entregan las hojas ni nada. Las tareas son a mano. Yo les voy a subir unos formatos para hacer la tarea, pero imprimen el formato y ahí hacen a mano su tarea. Por ejemplo, les voy a poner un video y les voy a decir que hagan comentarios sobre el video. Entonces imprimo mi hoja de comentario, mi formato, el que yo tengo, lleno mis datos, quién soy, cómo me llamo, escribo el comentario con mi letra, le saco una foto y lo subo ahí a Classroom. ¿Estamos? De hecho, entonces las tareas que les dejo no son de hojas. Por ejemplo, no los voy a poner a hacer una demanda, les voy a dejar así que vean cómo, les voy a mostrar alguna, pero sí les voy a pedir, por ejemplo, que hagan un argumento. Les voy a enseñar antes a hacer el argumento. Igual mi argumento va a ser a mano, ¿sí? Voy a escribir desde mi punto de vista, les saco una foto y lo subo, por favor, ¿sale? Para que no vayan a hacer esto. No, espérame. Dice ahí, primer parcial. ¿Estamos? Es el
21 de septiembre, para que no se vayan a enfermar, ni se vayan a ir de vacaciones, ni nada. ¿Sale? No te vayas a ir de vacaciones. Ya no puedo. ¿Para cuándo está? ¿Qué día? El 13. No, ya de septiembre. ¿Qué? Se va a meter? El 21. ¿Listo? Ya, sí, ya. Y ahora el segundo parcial sería el 23 de noviembre, por favor, para que lo agenden en su teléfono y le pongan una alerta y no digan, no sabía cuándo era el examen. No, ya no. La diferencia es que si no lo hacen en el día o en la fecha, bueno, es un examen diferente y un poco más complicado porque supone que tuvieron más tiempo para estudiar. Espérate, estamos en el segundo parcial. Es que yo leía mal, dice examen final y promedia con las calificaciones parciales. Ay, doñita, ¿no le dijo usted? Bueno. De veras. Bueno, normalmente yo, vamos a pasar hacia el siguiente punto, normalmente yo no hago examen final. Normalmente les promedio las dos calificaciones. Para promediarles requieren tener un promedio superior a 7. Si tienen menos de 7, pues van a presentar el examen final. ¿Sí? Y no se lo recomiendo porque son más de 60 preguntas. ¿Están? Entonces no se lo recomiendo. Ahorita les enseño un examen, más o menos para que lo vean. Entonces sí, les comento que, bueno, su obligación es estudiar. Cada semana tienen que venir a estudiar. Venir a la universidad no es estudiar, es tomar clases, es venir a aprender. El estudio lo hago allá afuera. ¿Qué significa estudiar? Repasar lo aprendido. Entonces aquí en la escuela no vas a repasar lo aprendido, a menos que el maestro haga una retroalimentación. El estudio lo vas a hacer allá afuera. Van a tener ustedes todo su material para estudiar, van a tener sus apuntes, van a tener mis presentaciones, etc. ¿De acuerdo? Entonces tienen que dedicarle horas allá afuera a cada una de sus clases para que puedan sacar 10 y puedan tener buenas calificaciones. Si ustedes no dedican tiempo allá afuera, entonces no van a tener una buena calificación. ¿Por qué? Pues porque todo tiene una recompensa. Entonces el que más estudia pues tiene una mejor calificación. Eso se regresa. Estudio, se regresa con buena calificación. No estudio, pues se va a regresar con una mala calificación. ¿De acuerdo? Una regla fundamental es que tenemos que obedecer al maestro. Yo obedecía a todos mis maestros. A mí me decían, ponte a estudiar, y yo me ponía a estudiar. Entonces, la obediencia es un valor fundamental que ustedes deben de tener. El que obedece nunca se equivoca. ¿Estamos? Entonces, si el maestro me dice, tienes que estudiar, tienes que hacer esta tarea, yo lo hago. ¿Sí? No tengo por qué no hacerlo, es mi obligación. Es como si a mí me dicen, ven a darles clase, ni modo que digan, yo no les doy clase. Pues no, pues sí es mi obligación. O sea, obligación es algo forzoso, pero viene entre un compromiso, o sea, es una obligación por compromiso propio. Nadie les puso una pistola para venirse a escribir y nadie los está obligando a venir aquí, es un compromiso. Entonces, de la misma manera, deben tener ustedes el compromiso de venir a sus clases. ¿Estamos? Bueno, ahora sí quedó claro, compañero. Sí. ¿Sí? No, no hay problema, vamos bien. No sé si tengan alguna duda sobre la evaluación o algo. Va a estar bien. Va a estar bien. ¿Vamos a utilizar algún libro? El libro se los voy a subir a Classroom cuando lleguemos al tema correspondiente, ¿sale? Ahorita les voy a estar subiendo las presentaciones que les vaya poniendo, lo que les vayan viendo ustedes aquí, lo voy a ir subiendo a Classroom, pero sí les quiero decir que las presentaciones están muy limitadas. ¿Qué quiere decir? Que las presentaciones son una guía mía. Entonces, por ejemplo,
cuando les hable del acto fiscal, va a venir nada más el acto fiscal, la palabra, ¿sí? Y yo les voy a explicar otras cosas. Entonces no pueden dejar de anotar porque no va a estar completo. ¿De acuerdo? Entonces mis presentaciones van a ser una guía, excepto esta que está aquí porque esta viene un poquito más completa, pero a propósito las hago incompletas para que ustedes estén poniendo atención y sacando sus notas. ¿Sí? Esta que vamos a ver aquí es la más completa que les voy a traer. De hecho ya se las traía incompleta, pero no me traje el cablecito para conectar el iPad. Entonces, pero ya de noche traigo el cablecito y les voy a mostrar todo incompleto. ¿Sí? Entonces nada más van a venir como ideas. Va a venir acto fiscal, y luego va a venir tal palabra, y luego va a venir tal otra palabra, y así todas las palabras así pegadas, para que ustedes vayan anotando. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda. Del examen, les voy a enseñar un examen. Ahí está el examen. ¿Vale? Esto es algo similar. No, es algo similar. ¿Es de cierto y falso? ¿Ya lo vieron? Sí. Y son muchas preguntas. Este está cortito, son 47, pero el de ustedes es como de 60. ¿Sale? No, es de... ¿De acuerdo? Mis exámenes son de cierto y falso. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, igualito va a ser, pero sobre lo que estemos viendo en la clase. ¿Vale? Ese les mostré es final, pero el parcial es igual, ¿no? Nada más que con menos preguntas, nada más las que abarcaron la mitad, por así decirlo, de la información. ¿De acuerdo? Me regreso tantito para decirles hasta dónde va a ser el parcial. Entonces, la unidad 1, la 2 y la 3 es el primer parcial. 1, 2 y 3. ¿Sale? Y segundo parcial es la unidad 4 y la unidad 5. De hecho, así se divide el curso. Una 3, primer parcial. Una, sí. Ya de una vez les voy a subir todo el material. Les voy a subir los cuestionarios, les voy a subir la guía, les voy a subir los libros, les voy a subir lo que ya tengo de la clase y ya ustedes ahí lo van a poder ir ojeando. Pero no todo lo vamos a usar ya, pero si lo quieren leer de una vez, pues adelante lo pueden leer ya en el momento que ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los cuestionarios no me los tienen que entregar. El cuestionario no es para mí, el cuestionario es para ustedes para que lo contesten y se retroalimenten de información. ¿Sale? Entonces, para que no diga, oiga, le tenemos que entregar los cuestionarios. No me los tienen que entregar, son para mí y para ustedes. ¿Sale? Son para su aprendizaje. ¿Alguna duda? No, hasta el momento. ¿No? ¿Ya hasta que sea el examen? Sí, ese día surgen muchos, no sé por qué. Bueno, vamos a ver esta diapositiva y es lo que les decía, o sea, esto nada más es una guía, pero díganme ustedes qué entienden por acto. Sería un acto. Una acción. Una acción. Una ejecución del... ¿Ah? ¿Qué más? Sí. Una acción. ¿Un acto? La ejecución de una ley. Si me encuentro a la compañera allí en el pasillo y no la saludo, ¿es un acto? Si no la saludo, Sí. ¿sí? Entonces también no solo es un moverse, también es una dejar de hacer algo, ¿no? Y también ella lo va a sentir como un acto porque lo va a sentir como una agresión. Va a decir, le caigo gorda, no me quiere, me va a reprobar, lo va a sentir como si yo le estuviera haciendo algo. Entonces, lo mismo va a pasar con una autoridad. Si tú le dices algo y no te contesta, pues para ti va a ser un acto. ¿De acuerdo? Aunque materialmente no existe, físicamente no existe. Porque no la saludé, pero ¿existe algo?
¿Físicamente existe algo? ¿Verdad que no? No existe nada. Simplemente no quiso. Y sin embargo yo lo siento como una transgresión a mis derechos, como una transgresión a mi persona, a lo que yo considero que debería de ser, ¿estamos? Entonces yo lo considero como una transgresión al deber ser, porque pues, todos sabemos que si me dice buenos días, pues le tengo que contestar buenos días, y no lo hago, entonces digo, ya se está saliendo del deber ser. Ya me caigo gorda. ¿De acuerdo? Bueno, ahí en la vida humana pues no me debe importar lo que piensen los demás, ¿no? Pero si hay una transgresión a lo que son las normas, a una norma de conducta cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo va a pasar aquí, pero va a ser un poquito más grave porque va a tener consecuencias de derecho. Y las consecuencias de derecho son más graves que las otras, porque la única consecuencia es que pues ya ella y yo ya no vamos a poder entablar una amistad. Y esa es la única consecuencia, pero no va a tener consecuencias de derecho. Al menos que ella trabaje en un juzgado y cuando yo llegue a pedir el expediente, va a tener una consecuencia de derecho porque me va a decir, el expediente está para acuerdo y no me lo va a prestar. Y me va a hacer ir otra vez por no haberla saludado el sábado, ¿verdad? Entonces sí va a tener una consecuencia de derecho de manera indirecta que no debiera ser. Entonces muchos de nuestros actos cotidianos en ocasiones pueden redundar en un efecto jurídico, aunque haya sido un efecto moral, religioso, social, etc. ¿Estamos? Entonces va a ser un acto, Gracias. ¿sí? Pero también va a ser, y va a implicar un acto, un silencio, una omisión. ¿Hecho? ¿Por qué administrativo? Y de una autoridad. Puede ser entre particulares y una autoridad. Muy bien, ¿quién saben quién es una autoridad administrativa? Porque me suena a autoridad o algo administrativo, ¿cierto? ¿Sale? Entonces, administrativo, lo administrativo viene de administración pública, de la palabra administración, pero para nuestra materia, pues es administración pública. ¿Y qué sería la administración pública? Todas aquellas dependencias del gobierno. Todas y cada una de las áreas del gobierno o áreas gubernamentales. Entonces sería el gobierno. Pero no todo el gobierno, porque el gobierno se divide en tres, se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, ¿qué acto emite? Porque también el Poder Judicial emite acto. ¿Qué acto emite? Pues un acto judicial. ¿Y cuál consideran ustedes que sea un acto judicial? ¿Una multa? ¿Qué más? Una retención de una persona. Puede ser una sentencia, puede ser un embargo, ¿sale? Entonces son actos judiciales. ¿Y acto legislativo cuál sería? Una ley. Una ley, un reglamento. Bueno, de judicial sería la jurisprudencia, ¿sale? Estamos, sería un acto legislativo. Y entonces del ejecutivo, ¿no? Es el que emite los actos administrativos. Pero el ejecutivo se divide en tres. ¿Sale? ¿En qué se divide? Municipal, estatal y federal. ¿De acuerdo? Entonces, el poder ejecutivo, a través de sus ámbitos de gobierno y por medio de cada una de sus dependencias, son los que emiten un acto administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo litigo en materia fiscal, estoy hablando que litigo en materia administrativa, por así decirlo, ¿no? Porque lo fiscal, pues lo emite una autoridad administrativa, no lo emite ni el legislativo ni el judicial. ¿Y por qué fiscal? ¿Por qué creen que es fiscal?
qué fiscal? Ya llevamos mucho fiscal, no invento. Una emoción. Bien, muy bien. La palabra fiscal viene de fiscus, que era una cesta que se utilizaba para recolectar los higos y la utilizaban los recolectores de impuestos y ahí echaban todo lo que recaudaban en especie. Porque al inicio se recaudaba en especie. ¿Qué quiere decir? Pues que iban a la casa, le tocaban, venimos por los tributos. ¿Y qué se llevaban? Pues lo que hubiera, gallinas, comida, ropa. Y le echaban, y le echaban en la cesta. Y se la llevaban cargando en la cesta. ¿Sí? Ahora ya no, ahora ya el dinero es electrónico, se está convirtiendo en electrónico. En un futuro ya no vamos a utilizar el papel, moneda, va a ser solo todo de manera electrónica. Y va a ser por Facebook. Ahí por Facebook vamos a hacer nuestras transacciones. Ya está habiendo transacciones, pero si se fijan te vendo esto y te dan un número de cuenta para depositarlo, ¿cierto? Ya no, ya va a ser ahí en la misma aplicación, le vas a transferir el dinero ahí mismo. Entonces ya no vamos a ocupar el papel como tal. Eso va a eliminarse, pero imagínense, antes era en especie. Antes tributábamos con especie. Todavía hay personas que tributan en especie, ¿sabían quién? ¿Saben quién? Hay personas que tributan en especie. Todos los artistas, los pintores, los escultores crean una obra de arte y pueden pagar sus impuestos con esas obras de arte. Y después las obras de arte las exhiben en los edificios públicos. Entonces son las únicas personas que hasta nuestros días tributan en especie, con cosa. Todos los demás ya no. Todos los demás tributamos con dinero, ¿no? Los delincuentes no tributan, a ellos se los confiscan. ¿Por qué a ellos no se les deja tributar de esa manera? Tienen ese beneficio a través de muchos años. ¿Para qué? Para fomentar la pintura y la escultura. Para que se motiven a hacerlo porque pues no van a pagar impuestos. Entonces, si un pintor recibe por un cuadro 100,000 pesos, lo normal es que pagara 35,000 pesos de impuestos. ¿De acuerdo? Pues se diría, no, pues no me conviene, pues todo lo que pago de impuestos. Entonces, lo que hace el gobierno es un día píntame un cuadro y me lo entregas. Y la ley dice, no importa que sea chafa, o sea, está feo, ya me amolé. Entonces, si está muy fea la escultura o la pintura, ni modo, ya la ley no dice que debe estar bonita, ¿sí? A lo mejor las que venden sí están muy bien, Las que les ¿sí? sobraron. Pero la otra, pues sí puede ser de la manera que consideren pertinente. ¿Sí? Entonces, son los únicos que tributan en especie. No hay ya sistema tributivo o contributivo en cosas. ¿Sale? Les vamos a ver que hay alguna especie de donde sí entregas tus cosas, pero no me quiero adelantar. Entonces, fiscal viene de eso, de fiscus, ¿no? Aquí en la cesta, donde recolectaban. Después cambió el término a hacienda, que viene de facena, que es el lugar o la cámara del tesoro. No sé si conocen las haciendas que hay en Guanajuato. ¿Han visto alguna hacienda en Guanajuato? Aquí en Celaya hay algunas también. ¿Sí? Y están enormes y son unos galerones tremendos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Creen que ahí vivían las personas? Sí. No. Bueno, Bueno, ya hay unas que sí vivían casi, ¿no? Pues nada más en un cuarto, Y las otras- porque los otros ahí guardaban todo el producto de la cosecha. ¿Sí? Entonces, de ahí viene el término hacienda, que es el lugar donde se guarda el tesoro. En aquellos tiempos, ¿cuál era el tesoro? El tesoro no es para lo que nosotros consideramos como el dinero, como el oro, como la plata. No, el tesoro en aquel tiempo, pues era la comida. ¿De acuerdo? Eran los alimentos. ¿Sí? Entonces, todo lo guardaban en esas cámaras o de tesoro. ¿Sale? Y eso es lo que consideramos nosotros como fiscal. Ahora, ¿qué se entiende actualmente por fiscal? Actualmente vamos a entender por fiscal todo lo que tiene que ver con las contribuciones. No sé si sepan qué es el término contribución.
es todo lo que tiene que ver con las contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Pago. El dinero. Todo el dinero que tenemos que pagar al gobierno para que funcione todo lo que tiene que ver con el Estado. ¿Vale? Entonces, contribución son las aportaciones en dinero que tenemos que hacer los particulares para que funcione o para que haya una actividad por parte de la administración pública. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Y qué contribuciones conocen ustedes? Ferial. Es municipal. Ajá, muy bien, ¿alguien más? Son derechos, no son contribuciones. Entonces las contribuciones las tenemos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. ¿Sí? A nivel municipal normalmente tenemos el predial, traslación de dominio, que es lo normal o lo que pudiéramos comentar como común en el ámbito. ¿Estamos? A nivel estatal, de hecho, tenemos pocos impuestos, tiene más la federación, los más fuertes los tiene la federación. A nivel estatal tenemos el impuesto de hospedaje, el de nómina, ¿sí? Tenemos el cedular, son muy bajos, 2 punto y tantos %. ¿Sale? Entonces no son muy altos si lo comparamos con los federales que llegan a tener hasta más de 30%. ¿De acuerdo? Entonces sí son bajitos, son muy pocos. Y tenemos a nivel federal, hay varios también, pero son 3 los principales. El más fuerte es el impuesto sobre la renta, también lo conocemos como ISR. ¿De acuerdo? Ahí ese fluctúa dependiendo de los ingresos, pero llega desde 0 hasta 35%, dependiendo de los ingresos de las personas. Tenemos el que les encanta pagar así, pero que tremendo, que es el IEPS. El IEPS llega a tener tasas, y también el de comercio exterior les gusta mucho pagarlo. El IEPS llega a tener una tasa hasta del 120 y tantos %. Lo vamos a ver de hoy en 8 y ahorita no alcanzamos. En los cigarros, 120 y tantos %. En el vino, 50 y tantos %. Es el que más les gusta pagar a ustedes. Todo lo que engorda, también estábamos hablando de una tasa del 8% aproximadamente. Chocolates, dulces, todo eso que a ustedes les encanta pagar. Entonces, pues es lo que tiene una tasa más alta. Y tenemos el impuesto al valor agregado, que es el que pagamos cuando adquirimos algo o prestamos un servicio o vendemos algo, por así decirlo, que es del 16%. Hay tasa 0 también, hay tasa de 8 en las fronteras, y ese se paga adicional al vino, por ejemplo. Entonces, si vas a comprar una botella, trae el 50 y tantos más el 16. Es mucho. Entonces tú dices, ahora me voy a comprar este vinito bien caro. Un vino de 600 pesos cuesta 300 pesos. Lo demás impuestos. ¿Estamos? Entonces es mentira. No es caro. No vale eso. Lo que pagamos es el impuesto, más que ni lo que vamos a consumir. Y el efecto es el mismo. Lo peor de todo, el efecto es perder noción de ti mismo y expulsar todo lo que te tomaste, ¿verdad? Es el mismo efecto si compras uno tal y tal. Y luego hay algunas personas que me dicen, pero es que sabe bien rico. La verdad, a mí ningún vino me sabe rico, con todo respeto. Todos saben feo, en mi opinión personal. Saben amargos, desagradables, no me gustan. ¿Estamos? Entonces, pero hay personas que dicen, no, es que solo saben mejor. Y yo, no inventes, pues de qué planeta pienso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pero bueno, cada quien. Y vamos a ver ya para terminar una definición. ¿Sale? Si me hace favor de leerlo aquí la compañera. Ah, sí, no. El acto administrativo Nada más fiscal. Ok. El acto administrativo, cualquier acto u omisión emitido por las autoridades fiscales a que se refiere la fracción 5 de este artículo y que afecte o vulnere los derechos de los contribuyentes con independencia de que sea considerado o no definitivo para los efectos de su impugnación en términos de las disposiciones legales respectivas.
Muy bien, aquí está. Entonces, cualquier acto o omisión. Aquí hay una palabra muy interesante que la vamos a ver de hoy en ocho. Que me afecte. ¿Estamos? Que me afecte. Y lo vamos a comparar, por ejemplo, en materia civil. Dicen, es que me abandonó y se fue de la casa, pero no me afecta. Y hay otras personas que dicen, no, es que me abandonó y se fue de la casa y no sé qué hacer, ayúdenme. ¿Sí se fijan? Entonces, siempre va a depender el acto fiscal de la afectación que tu cliente esté sintiendo. ¿Sí? No todos los clientes van a tener una afectación. Entonces hay ocasiones en que me van a buscar para, por ejemplo, una asesoría en materia civil de un divorcio. ¿Sí? Entonces me dicen, es que ya me peleé con mi marido, con mi marida, y ya nos dejamos. Ya ¿Dale? no te quiero. Y ya me quiero divorciar, y bien tranquilos, bien quitados de la pena, ¿no? Y me dicen, entonces, ¿usted qué me recomienda? Y le digo, bueno, ¿le afecta? Pues no, porque me dijo que me iba a dar dinero, me dijo que me iba a hacer tal cosa, y ustedes dirán, pues si quiere que la divorcie, pues la divorcio y me pague. Pero pues si no le está afectando, ¿por qué la voy a divorciar? Y le digo, ¿saben qué? Pues vamos a esperarnos un poco más de tiempo a ver cómo se van dando las circunstancias. ¿Sí? No está incumpliendo con sus obligaciones, está usted viviendo en la casa de él. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le parece si nos esperamos un tiempo para ver cómo evoluciona todo esto? Pero hagan de cuenta que se va hoy el señor de la casa y ya luego me hablan y que quieren el divorcio. Pues no, vamos a esperar. ¿Qué afectación está teniendo? No, pues ninguna. Entonces, pasa igual en materia administrativa. ¿Sí? Entonces, ay, me dice la autoridad que le pague 4 millones. Le pregunto, ¿y tiene usted los 4 millones? No. ¿Tiene bienes en usted? No. ¿Tiene cuentas en el banco? No. ¿En qué le afecta? ¿Le va a entregar los 4 millones? Pues no. Entonces, Pues, ¿estamos? un acuerdo. Pero el abogado, la abogada normalmente, que a veces no tiene ética, le va a decir, no, yo le hago la demanda de divorcio ya inmediatamente y me da ahorita tanto. No, ya le hago la demanda administrativa inmediatamente me da tanto. Eso yo no lo quiero de ustedes. Porque primero está el cliente antes de mis intereses particulares. De que ¿Estamos? lleguen a una... De que al cliente le vaya bien y salga todo bien. Entonces me ha pasado con esa estrategia que ya después de tiempo le marco y le digo, oiga, pues ya que pasan 6, 7 meses, ¿no? Oiga señora, ¿qué pasó? Siempre se iba a querer su demanda, ¿cómo va todo? No, ya regresó. Tan amigos como siempre. ¿Ya ven? ¿Sí? Al contrario, le agradezco mucho porque la asesoría que usted me dio, pudimos solucionar algunos problemas o algunas situaciones o algo por el estilo. ¿Sale? Entonces, igual los clientes, le digo, no hay que hacer nada y ya ni me hable y luego le hablo y le digo, oiga, ¿qué pasó con su asunto? No, pues ni me ha hecho nada la autoridad, pasan 5 años y... Entonces, depende de la afectación. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahorita muchos, cuando inicia la clase, dicen, me va a reprobar. Pues si todavía ya no hay una afectación material. ¿Me explico? El día que haya la afectación material, entonces se verá la procedencia de algún medio de defensa. Y ustedes como estudiantes, pues tienen medios de defensa como en cualquier ámbito. Una revisión del examen. ¿Estamos? Un recurso es un recurso, a fin de cuentas es un recurso. Pueden volver a tomar la materia, pues es un recurso, recursamiento a la materia, ¿no? O sea, de entrada yo no me voy a estar preocupando y ocupando porque todavía no hay una afectación material. Es decir, no, es que se ve que es bien malo, ven, pues espérate, a lo mejor no, o sea, todavía no hay algo que yo pueda decir que ya me está causando un perjuicio. Entonces, hasta que vea yo físicamente el perjuicio, voy a actuar. Si no, como abogado no tengo nada que hacer. Nada que hacer. Y hay personas que no lo saben. Y hay abogados que los engañan y les cobran por algo que ni siquiera se tenía que hacer.
Y a fin de cuentas viene más perjuicio en ocasiones por hacerlo indebido. ¿Sí? Entonces, no, pues espérate, no, pues haz esto, no, pues vamos a dejar de hacer. Entonces, a veces como abogadas, como abogados, las omisiones de nuestra parte pudieron redituar en algo provechoso. Hay ocasiones en que me llegan clientes y me insisten en presentar una demanda y yo les digo que no. Bueno, pues a veces no creen, se van con otro, ese sí les presenta la demanda y nunca se ocupa y les cobra. Dice el dicho, no, a gente lo que pida, ¿no? Pero pues malgastaron su dinero e hicieron algo indebido que les puede redituar en un perjuicio. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, pues, si no tiene nada de bienes o de cantidades o lo que sea, el cliente, bueno, pues entonces va a ser ocioso que yo esté promoviendo un